Buenos días, os decía directora general Patricia Bezuna Artea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gracias, compañeras del Colegio de Madrid. Tenemos por aquí a grandes referentes, gracias Patro, gracias Berta, y también tenemos algo bien importante, que son compañeras que están estudiando trabajo social. Tenemos por ahí algunas de segundo y esto es importantísimo porque nos vamos necesitando relevo ya, ¿no? Por supuesto, gracias a la Complu, a la Universidad Complutense, a la Escuela de Trabajo Social y de Sociología, gracias a Indaga, con quien las dos entidades con las que hemos hecho esta investigación, gracias a los medios que nos acompañéis esta mañana, gracias a compañeros de Junta, Rafa, Cayetana, personal técnico del Consejo, Maricruz, Lorena, Ana, Amán, Óscar, bueno, toda la gente con la que ha sido posible llegar a este puerto. Sabíamos que teníamos que hacer esta investigación y queríamos hacer una investigación seria y rigurosa, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y lo hemos querido también ponerlo en abierto, darlo a conocer a la profesión y a la ciudadanía en un espacio tan emblemático como es esta sala. María Moliner, una mujer, ¿verdad?, que todos conocemos en nuestro país, de la relevancia y la importancia que tuvo, y en este espacio el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Por tanto, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de este cuarto informe ISE, Informe de Servicios Sociales de España, y ahora iremos conociendo con más detalle datos más concretos, ¿vale? Así que yo me paso al atril. Como os decía, haciendo memoria en relación al tema del ISE, deciros que en el 2012 celebramos el 5º Foro del Observatorio Estatal de Servicios Sociales en Cádiz, y allí el Consejo General vimos la necesidad de tener que hacer una investigación concreta y específica sobre cómo tenemos el sistema público de servicios sociales. Era preciso, por tanto, elaborar un análisis, de conocer cuál era la situación que teníamos en todo el territorio, pero también poniendo la mirada en territorios específicos. Es decir, esta investigación nos va a dar también referencia de cómo está esta situación en comunidades autónomas concretas en nuestro país. El ISE analiza fundamentalmente, estos 4 ISEs hasta aquí, analiza fundamentalmente 3 cuestiones: la situación sociodemográfica del sistema, las condiciones laborales y el perfil de la persona usuaria de los servicios sociales. En el primer ISE que hicimos en el 2013, se conoció el impacto de lo que hemos llamado la crisis, los recortes, esto que venimos llamando la crisis social acumulada, con las privatizaciones y el neoliberalismo tan feroz desde 1996, la crisis del 2008, los grandes recortes del 2012 y 2013 al sistema, y por supuesto llegamos a un momento de pandemia donde, claro, de aquellos barros estos lodos, ¿no?, que lo veremos con más detalle en este cuarto ISE. En el segundo ISE, que lo elaboramos en el 2015, hicimos hincapié en una ley que venía también a condicionar y de qué manera el propio sistema, que era la llamada Ley de Racionalidad y Sostenibilidad, que aquello no vino a suponer nada más que al sistema lo quisieran dejar en aspectos muy concretos vinculados a la situación de emergencia y, por tanto, pues eso, no darle el contenido y no permitirle que tuviera la actuación que le corresponde. En el tercer ISE del 18 se incorporaron nuevas cuestiones que estaban directamente relacionadas con el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Incorporamos también la mirada de lo que pasaba y seguíamos reclamando la Ley Estatal General Básica dentro de la profesión, y también abordábamos algunas cuestiones de detección de casos de violencia de género o la valoración de la innovación, la tecnología y la investigación dentro del papel que jugaría la profesión en estos ámbitos. Bien, pues con esta trayectoria y, por tanto, reconociendo, agradeciendo el esfuerzo y el trabajo de tantas compañeras y compañeros que a lo largo de estos 8 años han venido trabajando en estos ISE,
Pues deciros que en el 2020 comenzamos a hacer este nuevo trabajo, esta nueva investigación que en esta ocasión la hemos querido hacer con los compañeros y compañeras de la Universidad Complutense, como os decía anteriormente, y también de la Cooperativa de Economía Social de Indaga, y por supuesto con personal y técnicos de la Junta de Gobierno y técnico del Consejo. Por tanto, estamos ante una investigación que es el trabajo en equipo, una investigación donde la participación de los colegios profesionales ha sido clave y fundamental. Sabéis, estamos en más de 43.000 trabajadores y trabajadoras sociales colegiadas. En este caso, han participado a través de los colegios profesionales tenemos 1.602 encuestas concretas, personas, compañeras, trabajadoras sociales y trabajadores sociales que han respondido a la encuesta, y por tanto también quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el trabajo y el compromiso de esta profesión y de tantas y tantas compañeras que han participado en esta investigación. Y entre todos hemos conseguido este objetivo de hacer esta investigación rigurosa, que tiene también un componente importante. Estamos ante una investigación de carácter cuantitativo, pero también anuncio que en breve, posiblemente en 15 días, tengamos una segunda investigación cualitativa que va a venir a reforzar aspectos interesantes, porque ahí estaríamos hablando de entrevistas personalizadas, grupos de discusión, con lo cual tenemos esta doble vertiente de lo cuanti y lo quali. Y en esta investigación lo que hemos querido analizar, aparte de estas tres cuestiones que estructuralmente recogemos desde el primer ISE, es el impacto de la pandemia que ha tenido en los servicios sociales, el bienestar subjetivo de los trabajadores sociales y aquellas opiniones acerca del deber ser de nuestra profesión en estos momentos y, como os decía antes, también a tener esta mirada que nos sirva no solo en hacer una lectura de carácter estatal en todo el territorio, sino que también tengamos una lectura por comunidades autónomas, porque en el diseño, y esto ya lo veremos después, en el diseño que hicimos de la muestra, cada colegio profesional tenía que responder a un número concreto de encuestas para que sirviera esta lectura fuera también aplicable a los diferentes territorios. Muy rápidamente, porque luego con los compañeros y compañeras lo vamos a ver con detalle, pero este ISE afianza las altas tasas de feminización que sigue manteniendo esta profesión. El 89% son mujeres las que ejercen en nuestra profesión. Y también quiero destacar lo que hemos llamado características de masculinización, es decir, si el 89% son mujeres, pues tenemos un 21%, que, si no hago mal el cálculo, que serían hombres. Pero aquí lo que nos encontramos es que los puestos de dirección, de coordinación, de posiciones más acomodadas están nuevamente en manos de los hombres y las mujeres están más en la atención del diaria, en la atención de lo cotidiano, ¿no? Por tanto, bueno, aquí hay un aspecto que también queremos poner en abierto. Igualmente se observa que se materializa la hegemonía de lo público, pero con una significativa y acuciante tendencia hacia la externalización. Y esto significa que estamos ante grandes e importantes desigualdades en la cobertura y privatización en determinados territorios, que lo veremos también después. Seguimos insistiendo y reivindicando, por tanto, la necesidad de reforzar presupuestariamente y con recursos humanos el sistema público de servicios sociales como un pilar fundamental del estado de bienestar en este país. Y os decía, como Consejo General, claramente, desde la profesión somos exigentes con el desarrollo de la buena praxis profesional y esto está directamente relacionado también con las condiciones laborales, con este análisis más detallado y específico del ámbito de los recursos humanos dentro de nuestra profesión y del sistema. Y, por tanto, deciros que la gran mayoría de la profesión está en el ámbito de la atención primaria, y lo veremos los datos después, y solo un número más reducido en el desarrollo de la atención especializada, que, como veremos, está más externalizada la atención especializada que la atención primaria, pero estos datos los veremos después. Y también quiero poner el acento muy rápidamente en lo que hemos llamado una falta de reconocimiento explícito a la figura del trabajo social. Estamos ante un proceso de desprofesionalización importante
y de precarización también dentro de lo que es el sector, ¿no? Estamos viendo tareas impropias, contratos de trabajadores sociales que no son acordes a la profesión. Estamos en un escenario laberíntico de burocracia que tiene a la profesión hartica y cansada, y a la ciudadanía también, y tenemos que denunciarlo una y mil veces. Y, por tanto, esta parte de desprofesionalización, de que parece que esto fuera un trabajo de, bueno, chica para todos, de que esta profesión tiene unas funciones, unas tareas y unos cometidos muy específicos, y por tanto exigimos que se hagan desde esta profesión, y no vale que vengan otras profesiones o otro tipo de cualificaciones de menor capacidad y formación a decir que pueden hacer esto de la primera acogida, de la atención tal. No, estas cuestiones las queremos denunciar claramente y con contundencia, ¿no? Por tanto, en líneas generales, os decía, luego veremos también el perfil de los servicios sociales. Venimos viendo cómo los usuarios y usuarias de servicios sociales tienen un perfil determinado desde sus orígenes, desde que iniciamos el tema de los ISE, pero en este hay que destacar que en esta ocasión estamos en que están acudiendo a los servicios sociales personas más jóvenes, con cierta cualificación, y también nos ha llamado la atención que están atendiendo familias con menores. El tema de menores es un dato importante también que resaltar. Bueno, yo no quiero dedicarle mucho más tiempo, porque ahora tenemos a los compañeros y compañeras que nos harán con más detalle, y bueno, quiero darle paso a Patricia. Gracias, sé de tu compromiso, porque otro aspecto bien importante que tiene la ley, si no me equivoco mal, creo que es en un 84%, la profesión está pidiendo una ley estatal general básica. Sé de tu compromiso expreso como trabajadora social en este tema, y no tengo por más que agradecértelo, y como bien sabes, a tu disposición para trabajar en este tema y en todos los que vengan a reforzar nuestra profesión. Así que gracias por estar aquí, y te doy el paso. Buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación a participar en este acto de presentación del informe. Gracias al Consejo por la defensa de los servicios sociales y por la defensa de la profesión, y también agradecer a las personas que habéis colaborado con este informe, al Consejo, a la Universidad Complutense, a la cooperativa Indaga, porque creo que es muy importante contribuir a gestionar el conocimiento. Necesitamos conocer más y mejor para reforzar este sistema tan vapuleado en los últimos tiempos y con tantas carencias y necesidades. Pero también es importante decir que estamos en un momento de oportunidad. Tenemos una oportunidad precisamente por todo lo que ha pasado, por el análisis que hacemos y debemos hacer de qué ha pasado con los servicios sociales y qué está pasando con ellos, al que este informe sin duda puede contribuir. Necesitamos saber, porque en este momento nos encontramos en un momento en el que hay una oportunidad de financiación, hay oportunidades para reforzar el sistema desde ahí. Hay oportunidades también de reflexión y de esos modelos que en muchos casos hemos hablado de la necesidad de transformar el modelo de los servicios sociales en lo teórico, podemos trasladarlo a la práctica, y también tenemos la oportunidad de la Ley de Servicios Sociales en la que estamos trabajando en estos momentos y que tenemos que tener aprobada al finalizar esta legislatura. Sin duda, este informe incorpora una reflexión en la ley que creo que es muy necesaria, es imprescindible y que, por supuesto, tendremos que tener muy en cuenta. De la situación de los servicios sociales, yo creo que ya ha hablado Emi anteriormente, no me voy a entretener, pero partíamos ya antes de la pandemia de una situación compleja, con 17 modelos diferentes, con unas bases comunes no demasiado sólidas y con una capacidad de cada una de las comunidades autónomas en el ámbito de la competencia que le otorga la Constitución, pues que ha generado una diversidad de modelos que ha acabado con una situación de desigualdad de oportunidades
de la ciudadanía en relación con este sistema. Un sistema precarizado, debilitado, ya ha hablado Emi sobre ello. Hemos vivido varias crisis en las que nos ha incrementado exponencialmente la demanda y se nos han disminuido casi en la misma proporción los recursos, con una reorientación muy importante hacia la emergencia, con una descarga evidente de responsabilidad de otros sistemas de protección en unos servicios sociales ya debilitados, con unos sistemas de funcionamiento muy centrados en lo organizativo y en los servicios y no tanto en las necesidades de las personas, lo cual ha generado también una burocracia de las que los servicios sociales hemos padecido y estamos padeciendo. Y todo ello ha dificultado, por eso es tan importante este informe y por eso es tan importante lo que está detrás de él y el diálogo y la conversación que se va a generar en torno a él, porque nos hemos quedado muchas veces sin tiempo para una práctica reflexiva de la profesión del trabajo social tan necesaria para poder incorporar mejoras. La pandemia ha hecho que esta situación previa se desborde, en algunos casos colapse, que se incremente todavía más la presión asistencial y que se produjera un cierto desconcierto y una cierta desorganización ante una situación que anteriormente no podíamos esperar. Pero me gustaría, en este caso, recordar una frase de Daniel Innerarity que dice que lo que se acaba es el mundo de las certezas, el de los seres invulnerables y el de la autosuficiencia. Estamos en un espacio desconocido, común y frágil para el cual tenemos que diseñar nuevas formas de protección. Y en eso estamos, en ese diseño de nuevas formas de protección ajustadas a las necesidades de las personas. Para ello, como bien decía Emi, todo el compromiso por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de poner todas las herramientas, las económicas, las de reflexión y debate y también las normativas al servicio de unos servicios sociales que además de facilitar que la ciudadanía tenga acceso a una serie de apoyos, servicios y recursos, pues también tiene que ser un sistema reforzado, tiene que ser un sistema sólido, bien definido y para ello, como decía, todo el trabajo y todo el compromiso. Decía que estamos en este momento en proceso de desarrollo de la ley. La ley ha tenido una consulta previa en los meses de enero y febrero, se han recogido más de 500 aportaciones. Y también hemos analizado toda esta documentación y hemos trabajado sobre ella y en este momento estamos redactando lo que sería el anteproyecto de ley, que va a tener dos objetivos fundamentales. Primero, regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a los servicios sociales. Y un segundo objetivo que tiene que ser reforzar el sistema y resolver todas aquellas cuestiones que se pueden hacer a nivel estatal, por supuesto desde el máximo respeto a las competencias autonómicas, pero tenemos algunos temas pendientes que tienen que ver con la definición de esencialidad definitiva ya para los servicios sociales, con sacar las ayudas económicas de emergencia de la ley de subvenciones y que sea la prescripción profesional lo que haga que cualquier servicio o cualquier recurso se base en ella, que tiene que ver con definir los profesionales y las profesionales de referencia y que tienen también que ver con diseñar sistemas de información estatales que permitan al Estado cumplir con su cometido de función estadística, la función estadística del Estado, pero que además nos permitan tomar las mejores decisiones y diseñar las mejores políticas. En eso estamos en este momento. Creo que el informe que hoy se presenta es absolutamente oportuno para participar en este debate y en este diálogo que estamos comenzando a tener con la ley. A lo largo de los próximos meses vamos a establecer pues toda una serie de un proceso participativo y un proceso de interlocución y de debate con todas las partes interesadas. Ya hemos comenzado este proceso y esperamos que a final de año podamos tener
aprobado en primera vuelta de Consejo de Ministros este anteproyecto, que, como decíais, es una larga reivindicación de la profesión y que esperamos que este sea el momento para sacarlo adelante. Muchas gracias. Esta investigación es, y así lo hemos pretendido y lo defendemos, un recurso que permite marcar objetivos y acciones que apoyan la calidad de un sistema pilar del estado de bienestar. Pretende este informe ser capaz de dar a conocer la situación del sistema con repercusión en diferentes ámbitos. El primer ámbito es para la propia profesión, aportando una información clave para las organizaciones colegiales como corporaciones de derecho público al servicio de la justicia social. Para las universidades, de cara a la formación de futuros profesionales desde una realidad analizada científicamente y capaz de aportar reflexión para el avance y el enriquecimiento del sistema. Y para los organismos públicos competentes en materias de política social, que son garantes de derechos de la ciudadanía, de cara a generar líneas estratégicas en pro de la calidad del sistema de servicios sociales. La incorporación e implementación de modificaciones metodológicas en relación a los anteriores informes ISE nos ha permitido obtener unos resultados más representativos y posibilitar un análisis de datos más detallado. Estas mejoras introducidas son las que vamos a debatir ahora y las que vamos a presentar, y para ello tenemos a los compañeros y expertos. Cristian, por parte de Cristian Orgaz Alonso, representante de la cooperativa de Indaga; Ana Belén, compañera del Consejo y técnica del Consejo General; Luis Nogués y Mercedes Muriel, Tuca, que forman parte del equipo interdisciplinar de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, junto con Inés Calzada, Carla Cubillos, Teresa García, Maribel Martín, Roberto Sánchez y Araceli Serrano. Y allá vamos, para presentar la metodología y para que este informe realmente nos sirva para que pueda haber un avance y para seguir caminando. Empezamos cuando quieras, Cristian. Bueno, muchas gracias a todos por venir y a todas. En este estudio, por así decir, hay que señalar, como ya han hecho las compañeras, la importancia de la coordinación entre los diferentes equipos del Consejo, de la Complutense y también de la Cooperativa de Investigación Indaga. Por nuestra parte, hemos podido aportar, por así decir, una parte del desarrollo o de la vigilancia metodológica para asegurar que este estudio contara con los mejores estándares desde el punto de vista de la investigación y del rigor. Lógicamente había un compromiso previo que era el mejorar un instrumento y un impulso que ya venía de atrás, y creo que esto se ha logrado. Parte importante del esfuerzo ha estado en el diseño del cuestionario, pero también en el diseño de la muestra, y esto ha sido la gran novedad de este ISE. Por primera vez hemos conseguido una muestra representativa y aleatoria. Esto quiere decir que no ha respondido quien quería responder, sino que ha respondido quien le correspondía responder en función de los criterios estadísticos fijados. Esto aporta no solo una gran validez en términos del propio proceso de selección de la muestra, sino que nos aporta una gran riqueza analítica. Conviene insistir, los datos obtenidos son representativos, ¿sí? Lo que quiere decir que nos permite hablar a partir de una pequeña muestra de la totalidad de las trabajadoras sociales de España colegiadas. No voy a ahondar mucho en las diferentes fases de investigación, que por otro lado son las que ya conocéis de otros estudios, pero sí insistir en esta idea. Más de 1.600 trabajadoras sociales están representadas y los datos son extrapolables a 43.000 profesionales para toda la geografía del territorio español. Esto es muy importante. Estamos hablando de un estudio que tiene una representatividad a nivel nacional, que está tocando temas de radical actualidad y de novedad, y con una amplitud difícilmente encontrable en otros estudios. Es decir, estamos a un
nivel de análisis y con unos resultados que nos permiten situar el ISE ahora mismo como un instrumento pionero en la investigación. No solo, y esto es muy importante, de la opinión de las trabajadoras sociales en relación a los servicios sociales, sino el diagnóstico de la propia profesión del trabajo social. Esto es muy importante y este es uno de los grandes esfuerzos que ha venido a sumar este ISE. El trabajo de campo, como ya podéis ver ahí, se realizó principalmente en 2021 y es muy importante esto que os decía antes. No solo hablamos de los servicios sociales donde trabaja prácticamente 8 de cada 10 trabajadores sociales. Hablamos también de otros ámbitos, pues como puede ser, por ejemplo, el tema sanitario o la vivienda, pero también hablamos sobre la propia situación de la profesión. Es decir, la profesión es tomada como un objeto de análisis y de investigación precisamente en relación a lo que decía la presidenta. Solo podemos dignificar la profesión si tenemos un estudio riguroso que nos permite conocer cuál es el estado real de la profesión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, este mapa que veis aquí en realidad desmerece, porque lo que veis en zonas azules son aquellos lugares donde se ha conseguido el 100% de la muestra, prácticamente el 100% de la muestra. Y aquellas zonas azul oscuro son donde se ha sobrepasado la muestra estimada. Quiero decir con esto que ha habido un trabajo excelente por parte del Consejo en coordinación con los colegios para conseguir este objetivo. Les hemos cambiado la metodología a los colegios y los colegios han respondido en términos generales haciendo un sobreesfuerzo muy notable que ha permitido llegar a los amplios estándares que habíamos fijado. Por lo tanto, hay que estar muy orgullosas de que teniendo una muestra diseñada en los términos que habéis visto, llegamos finalmente a una muestra final de unos 1.600 personas. Evidentemente hemos sometido todos estos datos a procesos de ponderación para conseguir efectivamente que los datos se ajustaran exactamente a lo que habíamos fijado, no que porque se responda más tengamos esos datos como válidos en sí mismos. Todo ello había que ponderarlo. Un muestreo de afijación simple que nos permite hablar de que la composición que hay en términos para las variables clave, como son sexo y edad, se reproduzcan a nivel de todos los colegios y en última instancia esté contenido en la muestra final. No me voy a entretener mucho más en esto, tenéis la metodología, un anexo metodológico que podéis ver. Novedades, como os decía, había por un lado un compromiso de mantener la continuidad con otros instrumentos, con otros ISEs, entonces hemos conseguido hacer casi hasta un 30% de preguntas que permiten hacer series o permiten hacer equiparaciones entre los diferentes ISE. Por supuesto, hemos añadido ámbitos nuevos, como os decía, efecto COVID, el bienestar subjetivo de las profesionales o la opinión acerca del propio trabajo social. Nuevamente, la gran virtud que tiene este ISE es que gracias al muestreo aleatorio hemos conseguido que responda a quien tiene que responder y que una vez que se ponen a responder, los diferentes perfiles han contado con rutas en el cuestionario adecuadas para ellas. Es decir, no es lo mismo una persona desempleada que una persona activa, que una persona de baja. Es decir, cada uno ha tenido su propia ruta en el cuestionario, ¿sí? Como énfasis especial de este trabajo, pues por un lado el análisis territorial que hemos realizado y por otro lado el cuidado especial que hemos hecho con las variables independientes, especialmente, por ejemplo, el análisis de sectores. Bien. Cuando hablamos de la cobertura de los trabajadores sociales, esto en relación a lo que estamos viendo. Es muy importante señalar que el Consejo del Trabajo Social establece que debería haber un profesional por cada 1.700 habitantes. Lo que nosotros tenemos en eso sería como una tasa específica. Lo que nosotros tenemos en este gráfico es una tasa absoluta, una tasa bruta. Lo que sí que nos permite ver claramente este gráfico es que hay una gran diversidad territorial, es decir, tenemos tantos sistemas casi como comunidades autónomas. Y eso se ve en los modelos materiales que adopta el trabajo social, es decir, en qué distribución de recursos, de medios económicos encontramos por comunidades autónomas. En la siguiente diapositiva, si en la anterior veíamos cómo podía haber diferentes modelos territoriales en función de la comunidad autónoma, aquí lo que podemos ver es que el eje rural-urbano sigue marcando con total claridad la pauta, ¿sí? Hay menos trabajadoras sociales en los municipios más pequeños y por otro lado hay una menor especialización en los municipios más pequeños, o dicho de otra manera,
Sigue existiendo a día de hoy una gran concentración de los servicios especializados precisamente en las zonas urbanas y sigue habiendo una mayor dificultad del acceso al trabajo social en los municipios más pequeños. O dicho de otra manera, los trabajadores sociales de los municipios pequeños van a tener que recorrer muchos más kilómetros y tener muchos más contratos en diferentes lugares para desarrollar su labor, y aún así la ciudadanía va a estar expuesta a unos niveles de cobertura más bajos de los que cabría esperar en un territorio, por ejemplo, urbano. Bueno, pues sí, siguiendo con la aproximación sociodemográfica en la que se ha iniciado Cristian, decir que el mayor número de trabajadoras sociales se centra en un 62% en una franja de edad entre los 30 y los 50. Es verdad que los sectores con menor prevalencia son los sectores más jóvenes, los menores de 30 y los mayores de 60. Sobre todo relacionado pues con la incorporación al mercado laboral, que es más tardía, y con el proceso de jubilación a partir de los 60. Actualmente la edad media de las trabajadoras sociales se encuentra en los 43 años. Es muy similar, ¿no?, a los anteriores ISE y también similar al informe de colegiación que ya hizo hace un año el Consejo, que establecía que 9 de cada 10 trabajadoras sociales colegiadas tienen más de 30 años, ¿vale? Entonces aquí ya nos da también un perfil de la profesión, y también debemos poner el interés, ¿no?, en esa horquilla de las profesionales más jóvenes, el por qué pues no entran tan rápidamente en el sector laboral, y sobre todo pues, en la participación dentro de la estructura colegial. Como ya ha comentado Emi, pues las altas tasas de feminización continúan siendo pues, un rasgo estructural de la profesión del trabajo social. Un 89% de las profesionales son mujeres. Esto también coincide, es decir, es un continuo con las anteriores ISE y también pues, con el informe anteriormente mencionado. No obstante, este hecho no exime de que se produzcan asimetrías, ¿no?, en el estatus y en el reconocimiento profesional. De hecho, anteriormente ya mencionado, en esta ocasión se habla de la tasa de masculinidad. De hecho, lo veremos en diferentes aspectos de la investigación, donde las tasas de masculinidad, sobre todo en algunas comunidades autónomas, pues son bastante relevantes. Los valores más altos se encuentran en Baleares, con un 28%, Cantabria en un 25%, frente a Asturias, que tiene un 3%, y La Rioja un 5%. También cabe destacar pues, la segregación por grupos de edad. Hay un mayor número de porcentaje de profesionales jóvenes, ¿no?, mujeres, y también, como hemos dicho antes, tiene que ver sobre todo con procesos de precarización y que conlleva a un proceso de desprofesionalización, que eso luego comentará ya mi compañera Tuca. Según aumenta la edad, también, pues, como hemos dicho, hay diferencia significativa de 20 puntos de presencia masculina, sobre todo centrándose en cargos directivos y posiciones acomodadas en los diferentes sistemas, entendiendo el ejercicio profesional incluso más allá de la edad de jubilación, aspecto que no pasa, por ejemplo, en la situación de las mujeres. Este informe, además, el equipo investigador ha querido poner especial atención en esas asimetrías de tasas de feminidad en relación con otras variables, en concreto también con la edad. ¿El por qué? Pues se ha planteado una hipótesis de que existe un potencial riesgo de conformidad de diferentes experiencias y trayectorias dentro de la profesión del trabajo social en función de estas dos variables. Los últimos 15 años, ya lo ha comentado Emi, pues los servicios sociales han sufrido profundos cambios pues en reformas legislativas, económicas, y esto ha influido en
en que ya en los anteriores ISE se observaba que la racionalidad neoliberal, pues, aplicada al contexto de lo social, está influyendo, está generando transformaciones profundas en la administración pública y también la participación de otros sectores, como veremos a continuación. Los servicios sociales siguen como ya se ha comentado, han seguido un proceso de privatización y de recortes, pero ahora, actualmente, se acusa a un proceso de externalización y lo veremos también con datos. Ha habido una reducción paulatina del primer sector, sobre todo se concentra en un 61%, y un aumento del segundo y tercer sector, que es del 39%. Es verdad que, como ha comentado Cristian, esto ha sido gracias, pues, a una mejora en el muestreo, porque participan profesionales que, aun estando en otros sectores, trabajan en servicios destinados a la administración pública. A nivel territorial, también se puede ver las diferencias que hay entre los diferentes sectores. Hay comunidades autónomas donde el primer sector tiene un porcentaje menor a la media, que es del 61%, frente a la presencia de otros sectores, el lucrativo y el no lucrativo, superiores a esa media. Ejemplos, pues Galicia, Cantabria, Euskadi, La Rioja, Cataluña y Madrid. En relación a la financiación pública, que ya ha puesto anteriormente en la introducción la base Emi, es destacable, pues, que la financiación de los servicios sociales es mayoritariamente o completamente pública, un 86%. Este dato es muy relevante, puesto que la administración pública representa el 61% de la muestra, es decir, más del 20% de las entidades privadas se nutren enteramente de fondos públicos, siendo en el caso de la empresa privada un 46% de esta financiación. Por tanto, ahí se ve la dependencia que hay también de estos dos sectores, el lucrativo y el no lucrativo, de fondos públicos. Se podría decir que cada 10 personas contratadas se financian plenamente o de forma mayoritaria con dinero público, 5 son trabajadoras sociales que trabajan en el entorno lucrativo y 7 que trabajan en el no lucrativo. Comunidades autónomas como La Rioja, con un 60%, seguida de Euskadi con un 36%, Madrid con un 32% o Canarias con un 30%, son las comunidades autónomas que destinan más fondos públicos a entidades privadas. Frente a comunidades autónomas como Islas Baleares, como veis en la gráfica, y Asturias, que destinan o que tienen muy baja externalización, ¿vale? Ese gráfico o esa ilustración es bastante clara, porque ahí se determina hacia la tendencia de las diferentes comunidades autónomas, como ha dicho antes Cristian, de los diferentes modelos del sistema de servicios sociales. Entrando ya en el siguiente capítulo de la labor del trabajo social, como ya hemos comentado, el sistema de servicios sociales sigue siendo el mayoritario. El 74% de las profesionales trabajan en este sistema. Aún así, la defensa del Consejo, de la estructura, por reivindicar, ¿no?, que los trabajadores sociales no solo estamos en el sistema de servicios sociales, sino que estamos en otros sistemas, se ha introducido también esta mejora y nos indica el ISE que una de cada 4 trabajadoras sociales trabaja en otros sistemas. Prioritariamente en el de salud, que es el segundo sistema donde más se concentran las trabajadoras sociales, seguida de otros sistemas como el de educación, empleo, garantía de ingresos, vivienda. Otro de los aspectos que se ha analizado es la masculinización y los profesionales más jóvenes en otros sistemas. Se ha introducido la parte de que existen más mujeres en los servicios sociales y mayor masculinización en otros sistemas, como por ejemplo el de sanidad.
También se deduce que los más jóvenes, los trabajadores sociales más jóvenes, se concentran en otros sistemas como garantía de ingresos o vivienda. Eso también está relacionado con aspectos pues, de surgen nuevas problemáticas, surgen nuevos nichos de empleo, por tanto, se necesita una contratación más ágil y se suele contratar a nuevos profesionales. Va más rápido. En cuanto a los ámbitos específicos, bueno, en la gráfica yo creo que también es bastante común porque ya se ha comentado en las anteriores ISES. En el primer sector se centralizan los servicios sociales, el sector privado se centra sobre todo en servicios sociosanitarios y dependencia, y el tercer sector en otras áreas más diversificadas. La gráfica lo que sí que nos comenta es diferentes ámbitos de aplicación, muchos de ellos que suman en los diferentes sistemas. En cuanto a la agudización de la atención especializada y específica, aquí no me voy a centrar mucho porque ya he comentado al respecto en la introducción Emi. Sobre todo la mayor parte de las trabajadoras sociales se concentra en la atención básica. Hemos unido, aunque en el gráfico aparece separado, la atención generalista y la específica, un 58%, y los servicios especializados un 42%. Aquí cabe destacar que se ha reducido el porcentaje de las profesionales con respecto al anterior ISE, un 4,5% en la atención básica, que creemos que es bastante reseñable. Ya se ha comentado que en la atención básica sobre todo hay profesionales mujeres frente a la especializada que suelen ser hombres. Con respecto a la parte geográfica no me voy a centrar porque ya lo ha comentado Cristian. Ya lo hemos dicho anteriormente, pues la privatización sobre todo se centra en los servicios de atención especializada. El primer sector concentra un 82% frente a la especializada, que tiene un 46%. Y ya por último, un aspecto que yo creo que es bastante importante en este ISE en relación a las funciones predominantes de las profesionales del trabajo social. El 74% considera que las funciones que realizan son adecuadas. Es verdad que en el cuestionario se indicaron muchísimas de las funciones que habitualmente hacen las trabajadoras sociales, principalmente se centran en información y orientación, tareas administrativas y de equipo, elaboración de informes, diagnóstico social, acompañamiento social. Y es verdad que el perfil se enfoca en las indicadas en la diapositiva, pues coordinación con otros sistemas, atención a las personas usuarias y labores de diseño y planificación. También las funciones varían en función del puesto de las trabajadoras sociales, ya si hacen una labor más técnica o más directiva. Es verdad que lo que es interesante de este aspecto es el malestar que existe en las profesionales por aquellas funciones relacionadas con la burocratización y las tareas administrativas. Durante el impacto de la pandemia, que es un capítulo que se ha incluido en esta ocasión, sí que se indica que incluso durante la pandemia se han asumido funciones impropias del trabajo social. No obstante, el 88% ya decía que anteriormente a la pandemia los servicios sociales estaban saturados. En el caso, por ejemplo, de Asturias, el 100% de las profesionales consideraban esta cuestión, y ha supuesto un incremento de la saturación previa en comunidades autónomas como Islas Baleares y Asturias. El caso a destacar, sobre todo, durante la pandemia surgieron nuevas funciones relacionadas con la información y orientación, relacionadas con el ingreso mínimo vital, es decir, gestión de prestaciones, ayudas de urgencia, que en algunos casos pues, no se ha visto esa saturación porque ya antes de la pandemia, por ejemplo en el caso de Euskadi, pues esa gestión de prestaciones económicas ya estaban derivadas a, por ejemplo, al sistema de empleo.
Y por último, decir que el 51% de las trabajadoras sociales considera que durante la pandemia se ha valorado su trabajo y se ha reconocido el papel de los servicios sociales. Creo que también esto tiene que ver pues, con la labor que se ha hecho desde las estructuras colegiales en relación pues, al acompañamiento con las administraciones, la información, orientación, incluso apoyo psicológico a las profesionales. Y es verdad que pues es que yo me he pasado ya mucho de tiempo, así que yo creo que me quedo ahí. Me he pasado mucho. Voy a hablar del apartado de las condiciones laborales de las trabajadoras sociales. ¿Vale así? ¿Mejor? Sí. Bueno, en este apartado lo que hemos hecho ha sido estudiar para poder conocer cuáles son las condiciones laborales de las trabajadoras sociales a partir de diferentes variables estructurales como son el sexo, la edad, los tipos de contrato, las retribuciones salariales, la relación contractual que se establece con la empresa o con la entidad contratadora, los territorios, y un poco lo que nos devuelven los datos sobre las condiciones laborales es que hay una complejidad en el ejercicio del trabajo social inmensa y que hay que prestar atención a la cuestión de la desprofesionalización y la precariedad laboral, especialmente en la población más joven. La situación laboral de las trabajadoras sociales actualmente es que un 83% de ellas se encuentran ejerciendo en el ámbito del trabajo social y un 9% de ellas no están ejerciendo en el ámbito del trabajo social, ya sea de manera temporal o de manera permanente. De ese 83% que sí que están ejerciendo en el ámbito del trabajo social, que como comentaba Cristian, el cuestionario tenía como rutas y las que han continuado la ruta de que ejercen en el ámbito del trabajo social, un 93% de ellas son asalariadas. Esto significa que otras categorías, como puede ser contratos en prácticas, autónomas, socias de unas cooperativas y demás, son categorías residuales que prácticamente no tienen mucha intensidad en este ISE. En cuanto al reconocimiento, En cuanto al reconocimiento formal de las trabajadoras sociales, es importante ver si en los contratos de las trabajadoras sociales aparecen reflejada la categoría de trabajadora social, porque nos estaría hablando de un grado de profesionalidad o posiblemente de una tendencia hacia la desprofesionalización. El 85% de las trabajadoras sociales sí que tienen reconocida la figura de trabajadora social en su contrato. Es un dato elevado, pero es esperable porque para poder ejercer es obligatoria la colegiación. De estas que lo tienen reconocido, un 91%, la administración pública lo reconoce en un 91% de los casos. El tercer sector en un 77% y es la empresa privada la que lo reconoce en un menor de los casos con un 69%. Esto significa que podríamos estar hablando de que si entendemos que el no reconocimiento contractual de la figura de la trabajadora social en los contratos implica desprofesionalización y que contratan a las trabajadoras sociales como educadoras, como monitoras o como auxiliares de servicios sociales, podríamos hablar de que es en la empresa privada donde se está dando una mayor desprofesionalización y un menor reconocimiento de nuestra labor profesional. En cuanto a los niveles de intervención, es la atención primaria donde hay un mayor reconocimiento de la figura de la trabajadora social. Tiene sentido, puesto que es la primera atención, quien sobre todo está gestionada por la administración pública, y es la atención especializada donde hay mayor desprofesionalización y menor reconocimiento de estas figuras. Respecto a la estabilidad laboral, lo que vemos es que un 39% de las trabajadoras sociales afirman estar en situaciones de estabilidad laboral. Luego, un 28% de ellas afirman ser funcionarias y de este 28%, un 16% tienen plaza fija y un 12% son interinas. Estos son datos bastante preocupantes porque, lo primero, está decreciendo la tasa de funcionarias de un 48 a un 37 a un 28%, como estáis viendo en la gráfica, con respecto a anteriores ISEs, y además de estas que son funcionarias, una de cada dos, prácticamente un 45%, están en situaciones de interinidad. O sea que estamos hablando de una precariedad también en el mundo de las funcionarias. Luego, si entendemos que las funcionarias interinas son inestables, estaríamos hablando que del común de todas las trabajadoras sociales del primero, segundo y tercer sector, un 50% de ellas están en situaciones de inestabilidad laboral, lo cual es una tasa bastante elevada.
Y si ponemos la mirada en la edad, lo que vamos a ver es que las más precarias y las que tienen situaciones de peores condiciones laborales son aquellas que son las jóvenes, ¿no? Las que son menores de 35 años, que podríamos estar hablando de que en un 61% de los casos las trabajadoras sociales de menos de 35 años están en situaciones precarias, ya sea porque acumulan contratos, 2, 3, 4 contratos en un mismo año natural, o porque, como estamos viendo ahí, con el tipo de jornada, suelen tener jornadas parciales y a lo mejor lo que tienen son 2 o 3 empleos para poder llegar a final de mes. Pero también es preocupante que si nos fijamos en la horquilla de edad de 55 a 64 años, lo que vamos a ver es que un 25% de las trabajadoras sociales también están en situación de inestabilidad. Por tanto, estamos hablando de que hay profesionales próximas a la jubilación que se encuentran en situaciones de inestabilidad. O sea, 1 de cada 4 profesionales mayores están en situaciones de inestabilidad también. En cuanto a la estabilidad laboral, vamos a ver que es por sectores de intervención, vamos a ver que es la empresa privada y el tercer sector los que manejan mayores índices de estabilidad frente a la administración pública, que se estaría situando en un 45%, frente a los otros que estarían en un 70-71%. Estas tasas de inestabilidad tan altas de la administración pública responden a la cuestión de las interinas que hemos comentado y al proceso de balcanización, de fragmentación, ¿no? De fragmentación y de precariedad absoluta que se está dando también en la administración pública. Sin embargo, vemos que las trabajadoras sociales más jóvenes comienzan su andadura profesional en la administración, en los sectores privados, y tratan de migrar hacia lo público, porque es verdad que el techo salarial, las condiciones salariales son mucho más buenas en la administración pública. Ahora, lo que también nos está mostrando la gráfica a la derecha es que el proceso de estabilización en la administración pública es muy tardío, con profesionales de 50 y 60 años que siguen en situaciones de interinidad. Con respecto a las condiciones salariales de las trabajadoras sociales, vamos a ver que hay un techo salarial de 2.500 euros y que son muy pocas las que consiguen superar este techo de cristal salarial de los 2.500 euros. Vamos a ver que la horquilla más frecuente, ¿no? Que la franja un poco más frecuente está entre los 1.500 y los 2.500 euros mensuales, que sobre todo respondería un poco a las categorías salariales de la administración pública. Y aquí es preocupante la devaluación salarial que hay en la empresa privada, que no tiene tanta incidencia en el tercer sector, pero sin embargo en la empresa privada vamos a ver que hay muchas trabajadoras sociales que están cobrando 1.000 euros o entre 1.000 y 1.500 euros mensuales al mes. Y luego, sobre esta cuestión, otra vez las trabajadoras sociales más jóvenes están sobre representadas en la franja de los 1.000 o menos de 1.000 euros al mes. Y luego hay otras dos cuestiones que tienen que ver con el ámbito rural, que ya lo han explicado Cristian y Ana. No solo hay más dificultades para acceder a según qué servicios en el ámbito rural, sino que lo que vamos a ver es que las propias profesionales del ámbito rural cobran menos. Creo que era cerca de un 50% que no llegaban a los 1.500 euros al mes, especialmente en Extremadura, que es como el caso más paradigmático de España, que un 54% de sus trabajadoras sociales no llegan a los 1.500 euros al mes. Y otro dato muy importante que hablaban de la masculinización es que la horquilla de los 2.500 euros sobre todo está ocupada por hombres con cargos de responsabilidad que están situados en las grandes ciudades. Es decir, que las trabajadoras sociales de la base son las que están cobrando, de la atención primaria, son las que están cobrando los salarios más bajos. Con respecto al bienestar subjetivo en la labor de las trabajadoras sociales, aquí en este apartado lo que hemos estudiado es la salud mental y cómo es la experiencia, ¿no? Cómo es el grado de bienestar o de malestar que experimentan las trabajadoras sociales en su ejercicio profesional. Para ello nos hemos centrado en 3 elementos fundamentales que son la ansiedad, la satisfacción y el burnout. En cuanto a la ansiedad, vamos a ver que un 42% de ellas refieren tener bajos niveles de ansiedad, pero sí que vamos a ver que un 27% de ellas, es decir, 1 de cada 4 trabajadoras sociales, nos están diciendo que tienen altos niveles de ansiedad y creo que deberíamos prestar mucha atención a esta cuestión, porque además vemos otra vez que son las mujeres las que están sobre representadas en los niveles de alta ansiedad frente a los varones que estarían sobre representados en los niveles de la baja ansiedad, es decir, son las mujeres trabajadoras sociales las que experimentan mayor grado de estrés, de ansiedad. Con respecto a los niveles de intervención,
como vemos en la gráfica de la derecha, vamos a ver otra vez que sucede lo mismo. Es otra vez la atención primaria la que experimenta mayores niveles de ansiedad, con un 34%, frente a la atención especializada, que estaría registrando menores niveles de ansiedad. Luego, con respecto a la satisfacción, que es otro de los elementos que hemos analizado para conocer el bienestar subjetivo de las trabajadoras sociales, vemos que sí que hay altos niveles de satisfacción con el ejercicio profesional en un 67%, tan solo un 7% refieren que se sienten insatisfechas con su ejercicio profesional, y esto estaría un poco en la línea de la literatura que nos habla del orgullo de ser trabajadora social o del compromiso con la profesión. Por tanto, 2 de cada 3 trabajadoras sociales están satisfechas con su labor. El sector donde mayor satisfacción hay es el tercer sector, y donde menor satisfacción hay es en la empresa privada. Luego, la satisfacción se ha cruzado con otras variables, como puede ser cargos de responsabilidad, el grado de adecuación a las funciones o no que realizan, los salarios, y vemos que a mayor grado de adecuación de funciones, a mayores salarios, vamos a tener más niveles de satisfacción. De hecho, quien cobra más de 2.500 euros registra un 9% de satisfacción laboral. Y con respecto al burnout, que sería el último de los elementos que hemos trabajado para conocer el bienestar subjetivo de las trabajadoras sociales, lo que vamos a ver, nos hemos basado en 6 ítems, que lo que les pedíamos a las trabajadoras sociales era que se colocaran, ¿no?, en afirmaciones tales como: estoy orgullosa de mi trabajo, me siento valorada, siento fatiga en mi jornada laboral. Y lo que vamos a ver es que paradigmáticamente, prácticamente altos niveles de burnout no existen, que están en un 0,2. Sin embargo, sí que vamos a ver que hay un 27% de trabajadoras sociales que están referenciando que sí que tienen alguna sensación de desgaste y de burnout. Por tanto, 1 de cada 4 trabajadoras sociales sí que estarían sufriendo burnout. Como pasaba con la ansiedad, el nivel de intervención donde se registran mayores tasas de burnout es la atención primaria. Por tanto, podríamos afirmar que la atención primaria registra mayores tasas de ansiedad, mayores tasas de burnout y menores tasas de satisfacción. Así que, en definitiva, de lo que nos está hablando tanto las condiciones laborales de las trabajadoras sociales como el bienestar subjetivo es que hay que prestarle mucha atención a la atención primaria, no solo porque está decreciendo, como comentaba Ana, sino porque es el nivel de intervención que tiene mayor precariedad, mayor tendencia hacia el malestar emocional y mayor abandono por parte de los políticos. Bueno, buenos días. Tengo la voz un poco tomada, pero espero que me entendáis bien. Bien, me han dicho que sea muy breve porque luego participo en la parte de conclusiones, o sea que voy a intentar ser muy escueto, ¿no? El primer tema que quería resaltar de la investigación es el perfil de la persona usuaria. Para nosotros es el primer tema que se debe abordar a la hora de hablar de los servicios sociales. En definitiva, los servicios sociales es un sistema que está organizado por y para los usuarios del sistema. O sea que con mucha frecuencia el estudio y el análisis de los usuarios se deja como un tema residual. Se analiza, se estudia las formas de organización del sistema y luego se ve hasta qué punto se adecúa o no a los usuarios. Nos parece que los usuarios es el centro del trabajo de los servicios sociales y el centro del trabajo social. Primera cuestión que llama la atención, el incremento en la heterogeneidad. Luego veremos datos muy brevemente, pero yo creo que la idea central es cómo ha ido incrementándose desde la crisis del 2008, se ha incrementado progresivamente la heterogeneidad de la población usuaria del sistema de servicios sociales. Ya no corresponde con esa idea que teníamos de que el sistema estaba dedicado exclusivamente a los sectores más pobres, sin estudios, etcétera, sino que en estos momentos nos encontramos, como veremos, esto es muy importante de cara a planificar, de cara a programar, de cara a ver el tipo de intervención social que hay que llevar a cabo. Bien, esto es especialmente importante en unos momentos en que esa heterogeneidad es incompatible. Hay un intento de homogeneizar a los usuarios de los servicios sociales
para homogeneizar y tailorizar la atención a los mismos, administrativizar y aplicar estándares comunes para todos ellos, cuando lo que vemos es que la realidad de los usuarios cada vez es más heterogénea y exige una atención más personal, más pormenorizada y una acogida más profesionalizada. Lejos de, es curioso, se está produciendo un cierto proceso de desprofesionalización de la atención social. Se viene a plantear que la primera atención, que la acogida, que la información debe ser llevada a cabo por sectores administrativos y sectores no profesionales, cuando las características de los usuarios nos indican lo contrario, la importancia que tiene una atención personalizada y con tiempo suficiente. Bien, creo que esa es la idea principal que quería resaltar de los perfiles, pero veamos algunos datos. El 70% siguen siendo mujeres de los usuarios de servicios sociales y el 26% hombres. Claro, hay que tener en cuenta que ¿por qué? No voy a entrar a analizar qué factores influyen en esta mayoría de usuarios mujeres dentro de los servicios sociales. Yo creo que hay diferentes razones, pero una de ellas importante es la función de cuidado. Todos sabemos que quien acude ante circunstancias familiares del conjunto de la familia, quien acude es la mujer, ¿no? O sea que ese es un factor, un elemento importante que sigue siendo un dato que se consolida, ¿no? Como veis, también tenemos un dato de adultos y mayores serían un 72%. Sin embargo, también vemos disculpar, la atención a personas usuarias, jóvenes, adolescentes y menores. Bien, lo que os decía de los nuevos perfiles, si veis, tenéis ahí el perfil del nivel de estudios, del nivel educativo, y observamos un cambio muy importante desde el ISE del 2013. Vemos cómo se produce una disminución de las personas sin estudios, porque prácticamente, incluso en el 2018, eran un 70% de la población usuaria, sin embargo, en estos momentos es un 46%. Sin embargo, vemos cómo se incrementa el número de usuarios que tienen estudios primarios, que tienen estudios de bachillerato, e incluso se pasa de un 0,70% de usuarios con estudios universitarios a un 7% en el último ISE. Es un reflejo clarísimo de que ya los servicios sociales no entienden en ese sentido de nivel de estudios. Es verdad que evidentemente siguen más representados sectores con estudios o estudios básicos, pero ya vemos que una parte de los usuarios de servicios sociales son universitarios o con estudios de bachiller. El tema de la nacionalidad, que es un tema tan instrumentalizado políticamente por las posiciones más xenófobas, como es el tema de la nacionalidad. Vemos que el 70% siguen siendo españoles, los usuarios de servicios sociales, y un 36% extranjeros. Es verdad, y hay que decirlo, que en relación al ISE anterior se ve un incremento en el número de extranjeros que son usuarios del sistema, lo cual es un asunto que habrá que tener en cuenta. Con mucha frecuencia no estamos llevando a cabo actuaciones, líneas de trabajo que planteen cómo trabajar la inclusión social de una población de origen extranjero, cada vez que es la población que sufre de forma más dura la crisis que vivimos actualmente. O sea que tiene que ser una tarea importante a plantearse. Bien, como veis a continuación en ese gráfico vais a ver trabajadoras sociales que tratan con personas usuarias habitualmente. Este es un dato que nos ha parecido importante destacar porque vemos que un 89% de las trabajadoras sociales dedican fundamentalmente su tiempo a la atención directa y solamente un 11% están dedicados a otro tipo de tareas que se derivan de la gestión o que se derivan de la organización de cuestiones administrativas. Ojo, eso no quiere decir que la atención directa que los trabajadores sociales llevan a cabo de los usuarios no conlleve una gran carga administrativa, que es un tema pendiente que hay que abordar. El grado de presencialidad.
también un tema de debate, un tema importante y que nos parece que habrá que detenerse en él, ¿no? El 32% no realiza nada de trabajo telemático, después estamos hablando ya en pleno proceso de COVID, y solamente hay un 2% que todo su trabajo es con usuarios de forma telemática. La atención mayoritaria, en un 60%, es presencial. Un tema que nos parece importante para el futuro y es un tema de debate dentro de la propia organización de los servicios sociales. Bien, no voy a insistir, ya os digo que fundamentalmente aquí quería plantear el tema de la heterogeneidad y cómo habrá que tenerlo en cuenta de cara a la organización de la atención y de cara a la organización del sistema. Bueno, en el punto 7, el título que tiene es el gobierno de lo público, pero en este apartado hemos recogido algunos aspectos de debate dentro de la organización, dentro de los trabajadores sociales. Este es uno de los temas, el gobierno de lo público, pero me detendré en algunos, por lo menos muy brevemente, en algunos otros temas que aparecen y que son importantes dentro de la profesión. Bien, en relación a ¿cuáles son las posturas en la profesión? Nos parecía importante analizar las posturas que existen dentro de la profesión en el debate sobre gestión pública, gestión privada. Veréis en la parte izquierda el grado de acuerdo si han de gestionarse sin externalizaciones. En la parte izquierda veréis que hay un 54% de los trabajadores sociales que consideran que la gestión de los servicios sociales no deben externalizarse. Hay un 22% que consideran que tienen una posición intermedia, que consideran que los servicios sociales deben ser públicos, pero que puede haber una participación del sector privado, tanto del sector privado no lucrativo como el sector privado lucrativo, y un 24% que consideran que no están de acuerdo, es decir, que estarían de acuerdo con que hay que gestionarlo con externalizaciones, fundamentalmente. En la parte derecha veréis que se plantea posiciones indiferentes hacia la externalización en función de las variables analizadas. No voy a detenerme en este aspecto, pero sí que hemos visto en el estudio que donde se dan posiciones más indiferentes, es decir, no toman postura, tienen posturas intermedias, es en la gente menor de 35 años. Es decir, cuando vamos analizando los cortes de edad, vemos una posición más favorable a la gestión pública por parte de los trabajadores sociales, y en la medida en la que bajamos en la edad, menores de 35 años son más favorables a que una parte sea de gestión privada tanto lucrativa como no lucrativa. O sea, es un aspecto que tiene importancia, en parte tiene que ver con los campos donde desarrollan su trabajo, ¿no? Pero en general sí que se valora en la profesión que en general se considera que el sistema debe ser público. El tema de la condicionalidad de acompañamiento en la prestación. Este es un debate en estos momentos muy actual, muy importante dentro de la profesión. Como sabéis, hay posturas bastante enfrentadas, desde quienes plantean que ninguna prestación tiene que ir acompañada de intervención social. Yo creo que nos parece, lo veréis más despacio en la investigación, no puedo entrar en el debate, es un debate muy interesante, pero hemos observado que a veces el debate está atravesado en estos momentos por algo importante, la aparición del ingreso mínimo vital y el debate sobre la renta básica universal. En general, la profesión, que es verdad que en los últimos 2 años ha sometido a debate su postura sobre la renta básica universal, pero yo creo que no falto a la verdad si digo que en estos momentos prácticamente la mayoría de la profesión es favorable a la renta básica universal. El debate surge, o una parte importantísima de la profesión, es verdad que el debate surge sobre otro tipo de prestaciones económicas que evidentemente no son la renta básica universal, como pueden ser las ayudas económicas de emergencia o como eran las rentas mínimas de inserción, que han tenido desarrollos diferentes. En todo caso, este es un asunto de debate importante porque tiene sus consecuencias, ¿no? El tema de
qué papel tenemos que cumplir, tienen que cumplir los trabajadores sociales en el tema de la gestión de prestaciones. En estos momentos incluso hay posturas favorables a que la gestión de prestaciones sea llevada a cabo por personal administrativo y por personal no profesional, como pueden ser auxiliares de servicios sociales. Es un asunto de debate importante porque detrás puede haber una desprofesionalización. Me dicen que me queda un minuto. Un asunto que también aparece en el debate es el tema de la coordinación. En general, la coordinación se considera que es baja en un 61% y que es alta en un 9%. O sea, tenemos una tarea pendiente, que es la coordinación con el resto de sistemas de bienestar social. Hay otro elemento también que es la coordinación no solamente con lo institucional, sino con la coordinación con organizaciones sociales que tienen un carácter de denuncia en los territorios. No solamente entidades del tercer sector que gestionan prestaciones de acción social, sino aquellas otras organizaciones que tienen fundamentalmente un carácter de denuncia, de reivindicación. Y en este caso se dice que el 39% de la coordinación es baja, intermedia un 39% y alta un 22%. Simplemente lo nombro. Presiones políticas en el conjunto de los gobiernos autonómicos. Se ha incrementado en relación al 2018, que era el 65% sentían que había presión política, en estos momentos un 79%. Es cierto que esto es diverso territorialmente, no es la misma situación en las comunidades autónomas. Y acabo con el tema de el consenso sobre la ley de marcos de servicios sociales, la importancia de una ley, ya lo ha dicho Emi, pero prácticamente el 84% está muy de acuerdo y también están de acuerdo el 11%. O sea que estamos en proporciones en general del casi el 95% de trabajadores sociales favorables a la ley marco. Exclusivamente hay un cierto descenso en alguna comunidad autónoma como puede ser, pero relativo, como puede ser en el País Vasco o Cataluña. Y nada más, muchas gracias. Me vais a permitir iniciar el apartado de conclusiones con una frase que creo resume la posición, el punto de fuga con la que el trabajo social afronta el incremento estructural de la desigualdad y la fractura social que caracteriza a esta nueva época que nos ha tocado vivir. La frase no es otra que la desigualdad no permite un crecimiento sostenible. Esta frase resume con precisión el contenido del reciente Congreso Estatal de Trabajo Social, situando el objetivo del desarrollo sostenible 10 de la Agenda 2030, reducción de las desigualdades, en el centro de la profesión de trabajo social. La ONU viene señalando que la desigualdad sigue siendo uno de los mayores retos de nuestra era, ya que supone un obstáculo no solo para el desarrollo, sino también para la paz y para asegurar los derechos humanos en todo el mundo. Para cumplir este objetivo, la profesión de trabajo social sigue considerando imprescindible avanzar en el desarrollo del estado de bienestar, consolidando la universalidad y el carácter público de los 6 sistemas básicos de protección social: sanidad, educación, empleo, garantía de ingresos, vivienda y servicios sociales. La presencia de las y los trabajadores sociales en los 6 pilares del bienestar social es estratégica para favorecer su articulación e integración. Hoy nos reúne de forma concreta el conocido como 4º pilar del estado de bienestar, el sistema público de servicios sociales. Su gran fortaleza es contar con una tupida red de servicios sociales de atención primaria comunitaria. En todos y cada uno de los pueblos y ciudades de las diferentes comunidades autónomas se cuenta con centros de servicios sociales públicos y trabajadoras sociales, lo que garantiza la presencia de la Administración en el territorio, permitiendo detectar, prevenir y atender las necesidades sociales allí donde aparecen, impulsando la creación de vínculos sociales. Para que siga cumpliendo su función de acogida, es imprescindible mantener la atención presencial,
con una estrategia de puertas abiertas, incompatible con las medidas que en estos momentos se están llevando a cabo, favorables a la precarización y a la total externalización, considerando los servicios sociales como un espacio de negocio cuyo criterio y cuya lógica fundamental sea la rentabilidad económica. En algunas comunidades autónomas especialmente, como se ha puesto de manifiesto en la actual investigación, el trabajador social es el profesional de referencia de este sistema y trabaja en equipo con educadores sociales, psicólogos e integradores sociales. Se trata de ayudar a las personas que de manera individual o colectiva encuentran dificultades en su vida cotidiana para afrontar de manera autónoma sus necesidades sociales. Las nuevas tecnologías deben facilitar la gestión de prestaciones, pero sobre todo tienen que posibilitar que las y los profesionales de la acción social construyan relaciones personales, y las relaciones necesitan tiempo y nada puede sustituir el tiempo. Si un profesional no tiene tiempo para cuidarte bien, en poco tiempo dejará de querer cuidarte. ¿Cómo combinar humanización y tecnología? Estamos seguros de que la información rigurosa que contiene esta investigación aporta información de gobierno para que los colegios profesionales puedan proponer medidas que ayuden a la justicia social. A continuación, les dejo con Rafael Arredondo, vicepresidente primero del Consejo, que les explicará, que les expondrá algunas de las propuestas que el Consejo está elaborando para contribuir a consolidar unos servicios sociales públicos que favorezcan la equidad, la protección y la cohesión social. Gracias. Bueno, pues como bien decía Luis, y abordando algo de conclusiones, ¿no? Este informe, bueno, yo creo que ha quedado más que evidenciado, ¿no?, esta mañana, que no solo nos traslada una radiografía en cuanto a los servicios sociales en España, sino que se convierte también en un documento estratégico que vendrá a marcar y poner sobre la mesa desafíos que la profesión tiene que abarcar en los próximos años, y donde el Consejo General, junto a los colegios, se sitúa como el principal actor. De ahí que los resultados obtenidos tienen un especial valor de cara a las acciones que el Consejo deberá plantear en el corto y medio plazo. En lo concreto, todo aquello relacionado con otros ámbitos de protección social, donde la coordinación es fundamental. Ya se ha dicho anteriormente esa deficiencia, ya que la profesión no solo se sitúa en los servicios sociales, sino que también está presente en los diferentes pilares del bienestar, lo que la hace tener un valor y visión transversal. Esto nos obliga a reforzar los esfuerzos en defender que la profesión tiene que estar presente mucho más, por ejemplo, en el ámbito educativo, y sin mayor demora debe ser reconocida como profesión sanitaria desde el trabajo social en salud. Por tanto, habrá que seguir investigando y analizando cómo se sitúa la profesión en los diferentes ámbitos de intervención, qué papel se viene jugando en espacios como el tercer sector o empresas de servicio. También el papel de los nuevos egresados, de la juventud, que finaliza su formación, para lo que se requiere líneas de formación en posgrado que los lleve a la especialización en los diferentes ámbitos de intervención y su pertenencia a las estructuras colegiales. Los egresados de hoy se convertirán en la colegiatura del mañana. Y relacionado con esto no se puede perder de vista la precariedad laboral, así como los aspectos que vienen afectando a la salud de las y los trabajadores sociales. 1 de cada 4 experimenta alta ansiedad. La defensa de la presencialidad, también se ha dicho ya, y de la interacción con las personas. Es un valor para defender la profesión. En unos tiempos donde lo tecnológico cada vez asume más espacios, no hay que confundir esta como un instrumento para mejorar los procesos con que se convierta en sustituta de la intervención. También el trabajo social se convierte o se debe de convertir o es en la profesión de referencia del ámbito social. Me atrevo a decir más allá del ámbito del trabajo social. Defendiendo abordajes interdisciplinares con otras formaciones, obviamente. Defendiendo su capacitación en la intervención con las personas a través de la prescripción diagnóstica, donde la injerencia política no tiene cabida, así como los que se han denominado trabajos impropios, como son aquellos con altas cargas administrativas y burocráticas.
Se hace necesario contar con ratios de profesionales idóneos que permitan una adecuada atención en el conjunto del territorio, a la vez que abordar los riesgos de la desprofesionalización que se puede estar desarrollando en diferentes espacios y territorios, y seguro que seguir avanzando en la igualdad de género. Con un 89% de mujeres en la profesión, este porcentaje no se corresponde con el espacio de decisión que se ocupa. Hay un consenso, y se viene demostrando en todos los ICE, en la ley del marco estatal. De ahí que el Consejo deberá seguir también siendo el mayor impulsor para seguir fortaleciendo la protección social de las personas, en este caso desde los servicios sociales, donde el contar con una ley estatal vendrá a terminar de configurar un marco jurídico inconcluso desde la Constitución del 78, así como propiciar el cambio constitucional que ubique a los servicios sociales como un derecho fundamental. Por último, creemos que es una gran tarea la que se tiene por delante, pero de la que no se parte de cero. Todas las líneas aquí expuestas, en mayor o menor medida, vienen siendo abordadas por el Consejo, pero este informe nos marca una hoja de ruta a poder cubrir, que además podremos comprobar en cuanto a sus avances en el siguiente informe que se elabore. El que cumplamos los objetivos aquí expuestos es nuestro reto. Bueno, pues ya para ir concluyendo la presentación de este cuarto ISE, se han dicho muchas cosas, lo hemos hecho desde el inicio y en la concreción que cada uno de los compañeros y compañeras han expuesto encima de la mesa, pero fundamentalmente centrándome en la parte más específica de la profesión, creo que es importante hablar de este consenso y esta defensa de la Ley Estatal General Básica, una ley que nos tiene que servir para muchas cuestiones, no solo para definir funciones, objetivos y demás, sino también para perimetrar qué es lo que está pasando en torno a los sistemas y a las políticas públicas que le son próximas a lo que es el desarrollo de esta profesión, ¿no? Por lo tanto, importante esto e importante ponerlo en abierto. Decir también que el tema de la ratio es fundamental. Hemos hablado de que estamos pidiendo y diciendo de años ya que la ratio profesional es un elemento importante. En estos momentos estamos en 10.000 personas por trabajador social, cuando nosotros estamos reivindicando para hacer una intervención desde el trabajo social de calidad, eficiente y acorde a nuestra profesión de la ratio de 1 por 1.700 habitantes. Decir que este sistema tiene una gran fortaleza, lo he hablado muchas veces con Patro, y es verdad, estamos en lo que es la arquitectura del estado de bienestar y estamos en los 8.140 ayuntamientos de este país. Es decir, poner en desarrollo iniciativas, políticas públicas en el ámbito de los servicios sociales y de las políticas sociales es fácil, pero tenemos ya una cobertura y una capilaridad de centros de profesión, donde la profesión llega, yo digo siempre, hasta la pedanía más chiquitita de este país. Ahí tenemos una trabajadora social que puede ejecutar estas tareas. Y con independencia de desafíos del tipo de la Ley Estatal General Básica, de investigaciones de esta naturaleza que vienen a complementar y ayudar en el análisis de la propuesta del modelo de servicios sociales para el siglo XXI desde el trabajo social, también creo que hay otro desafío importante y estamos trabajando ya en el Ministerio al respecto, un sistema de clasificación diagnóstica. Necesitamos un lenguaje común de la profesión a la hora de hacer los dictámenes sociales, los diagnósticos sociales. Esto haría que esa incidencia muchas veces política que hemos visto en el estudio, ¿no?, en la investigación, esto de que los políticos vienen a esta profesión y le dicen lo que tienen que hacer o no tienen que hacer, se acabaría. Y esa es una responsabilidad también desde la profesión para avanzar en este sentido. Por tanto, dar las gracias nuevamente, como empecé, agradeciendo la participación de quienes estáis aquí, agradeciendo el compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad con la que se ha hecho esta investigación, tanto de la Universidad Complutense como de Indaga, como del propio Consejo General y de los colegios profesionales. Y como os decía al inicio, vamos a contar con una segunda investigación de carácter cualitativa que venga a darle más luz, ¿verdad?, que venga a que haya aspectos que veamos con mayor claridad más allá de las cifras,
cuantitativas de esta investigación. Así que gracias y, bueno, yo digo, vamos trabajo social, vamos profesión, y esto es lo que toca y esta es la responsabilidad que estamos y tenemos que hacerlo. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo seguro en otros muchos espacios. Gracias.